Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de griego koiné, clases de griego koiné, este curso de griego koiné. Hoy tenemos español básico número 3. Estamos con la idea clara de que nosotros tenemos que tener un conocimiento muy básico o muy sencillo de español para poder entender algunos elementos del curso de griego koiné. Como estamos en esa parte tan relevante de aprender a traducir el griego, bueno, yo tengo varios cursos donde son mucho más concretos, por ejemplo lo que es el análisis del libro de Guillermo Davis, pero hay todavía mucho más elementos. Entonces estamos haciendo esta nueva sección de griego koiné en el cual estamos explicando elementos básicos que tratan de solventar algunas necesidades que se presentan en el transcurso de la traducción. Cuando hay estudiantes que preguntan, pero ¿y esto? ¿Y esto? Y muchas de las preguntas que hacen los estudiantes de griego tienen relación con gramática española. Es decir, una cantidad enorme de dudas que me llegan son de gramática de española. Entonces estamos dedicando una base pequeñita de varios programas que no pasen de la hora, tal vez pasan unos minutillos, explicando lo básico de español. No estamos ahondando porque esto es para que usted se motive para seguir buscando en alguna literatura profundizar en los mismos temas. Bien, ahorita antes de ingresar a la gramática básica de español 3, hoy la tercera de gramática básica de español en el curso de griego, antes de ingresar con lo que es propiamente la gramática griega, lo que es el verbo griego, si queremos que usted pues entienda y comprenda algunos conceptos que vimos en secundaria y que vimos hoy en la universidad y que tal vez se nos han olvidado. Sí quiero invitarlo para que y visite la página o las páginas de su servidor en internet. Tenemos varias páginas que van a resumir este curso de griego koiné. Aquí vienen todos los cursos de griego. Usted nada más ingresa al link que viene ahí y usted ingresa a cualquiera de los cursos de griego. Estamos con la última edición que estamos tratando de hacer una nueva edición, tratando de tomar en cuenta, como dijimos, algunas dudas, algunas inquietudes, las inquietudes y las dudas más grandes, y hacer un curso como un poquito más profundo, que esa es la idea de esta última edición, profundizar un poquitito más en el griego. Edición 6, curso de griego, ¿verdad? Esa es la que estamos tratando de trabajar. No quiere decir que las anteriores sean malas, no, de ninguna manera, y usted puede acceder. Por supuesto que las últimas tienen más trabajo sobre lo que es el sonido, el mismo video, solventamos algunas necesidades, incluso formas didácticas de llegarle al estudiante. Entramos por un lado, por otro lado, a ver cuál es la forma más sencilla para que todos los teólogos y los líderes cristianos pues entiendan bien el griego y puedan animarse a aprender griego koiné. La idea es no traumar a nadie, sino que realmente el estudiante se sienta con la confianza de que puede aprender griego. Bien, tenemos esta página, ahí hay cursos de griego, hay análisis gramaticales, hay hermenéutica bíblica, un programa que dice la Biblia donde vamos a estar buscando temas de interés. También tenemos en Overblock, un poco más resumido, más seleccionado el material.
También usted puede visitarlas. Aquí están los menús. Aquí donde dice páginas, las páginas. Visite y dentro de cada página usted encontrará algunos elementos importantes. En Facebook tenemos un grupo, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega, donde lo que pretendemos es tratar de compartir temas teológicos, temas de hermenéutica, temas de exégesis, temas que edifiquen a la iglesia. Que un líder cristiano diga, mire qué bonito para yo aprender más, crecer. No es un tema de debates, es un tema para compartir, para conocer. Entonces yo los invito para que todos los que quieran pertenecer a este grupo, pues comencemos a edificarnos, no para pelear, sino para aprender. Eso, la forma más fácil de ingresar es que usted en Google escriba mi nombre. Usted escribe mi nombre, es Jim Calderón Valverde, y aparecen todos los resultados. Usted le da un clic y usted entra a cualquier página que tiene su servidor. También quiero invitarlo para que se suscriba a esta herramienta exegética, esta herramienta para hacer, que nos ayuda a hacer traducciones del Nuevo Testamento. Es más que un diccionario, porque tiene todas las palabras del Nuevo Testamento, absolutamente todas, no solo los paradigmas, o digamos, sino que trae todo, trae el análisis gramatical, trae el paradigma de cada una de las palabras, trae una concordancia donde esa forma está, la forma lego, por ejemplo, donde está, y así cada una de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Escavadigital.com para que usted tenga un diccionario de confianza. Todo exegeta debe tener un diccionario, ojalá digital, porque es más rápido manejarlo. Se puede manejar en el celular, se puede manejar en la computadora y en otros aparatos. Bien, esa es nuestra invitación para que usted acuda a eso. Gramática básica de español 3. Vamos a seguir con la parte, como les dije, de español. Vamos a ver varias sesiones de español antes de entrar directamente a la gramática griega directamente. Estamos nada más retomando lo que es fundamental para el curso de griego. Quiero tal vez decirles que la formación integral es muy importante en ese sentido. Es decir, el curso de griego es muy importante, este curso, porque te enseña a traducir, porque estamos aprendiendo a traducir lo más correctamente posible un texto griego, del griego al español, el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Lo más antiguo que tenemos, que son los manuscritos del siglo IV, son los que estamos analizando, y nos estamos preparando para traducir ese texto griego. Nos preparamos para traducirlo correctamente. Eso es muy importante. Este curso es básico, es decir, todos debemos tener el griego koiné, conocimientos básicos de griego koiné. A este curso le agregamos, tenemos programas de análisis gramatical en YouTube también. Usted puede ingresar a la página, ahí ve todos los análisis gramaticales que tenemos. Vamos a ir haciéndolo de todos los versículos del Nuevo Testamento en orden, porque no perseguimos una ideología, defender una ideología concreta, no. No queremos polarizarnos en ese sentido, porque si no, entonces perdemos el rumbo de querer formar de una manera teológica. Es decir, cuando hablamos de teológica, estamos hablando de algo más objetivo, no algo sesgado. Entonces estamos
analizando versículo por versículo cada uno de estos versículos, aparte de que a usted le puede servir para hacer uno mejor o utilizarlo así como está, pero también nos sirve de práctica para estar traduciendo textos del Nuevo Testamento. Ya cuando yo voy a hacer una charla, un tema, y yo puedo conocer su situación gramatical para poder decir objetivamente lo que significa el texto. De aquí viene el tercer curso, que es el curso de hermenéutica. También estamos implementando los cursos de hermenéutica, de interpretación, ¿verdad? Pero se les llama así hermenéutica. Estos cursos de hermenéutica, de interpretación, son muy importantes porque nosotros tenemos el texto ahí lo tenemos. Si tu ojo peca, sácatelo, dice el texto griego. Si tu ojo peca, sácatelo, extírpalo. Pero, ¿qué significa? Es ahí donde entra la hermenéutica. Realmente aquel texto, ¿qué es lo que dice? Mi Padre y yo somos uno. Sí, eso es lo que dice ahí. Pero, ¿qué significa? Para poder saber qué significa, nosotros necesitamos la hermenéutica, es decir, estudios integrales de toda la Sagrada Escritura para ver qué significa eso, porque no podemos tomarnos de un versículo bíblico y sencillamente traducir ese texto bíblico, porque entonces crearíamos una herejía. Es decir, la Biblia se interpreta integralmente. La hermenéutica, pues ahí estamos tratando de incursionar algunos cursos de hermenéutica. Ellos, lo que busca la hermenéutica es encontrar la intención con que un texto fue escrito. Es decir, ahí está el texto escrito. ¿Cuál fue la intención del autor? Puede decir una cosa, pero puede significar otra cosa. Y esa otra cosa la encontramos en el mismo texto. En la misma Biblia encontramos la respuesta, pero también podemos encontrarla conociendo las costumbres de ese momento, conociendo otros libros escritos en ese tiempo, en ese mismo tiempo, y entonces de esa manera vamos a llegar a encontrar, a investigar, a descubrir, a conocer cuál fue la intención, con qué intención el escritor sagrado escribió ese texto. También es muy importante cuando vamos a interpretar la Biblia, y eso nos enseña la hermenéutica, es que hay ideas preconcebidas. Eso es lo más natural en el ser humano, toda la vida. Cuando alguien lee un libro, cuando alguien escucha, usted por ejemplo escucha este programa, y cuando vemos cualquier otro programa, siempre nosotros llevamos cargando las ideas preconcebidas. Eso ha sido un problema para uno encontrar la verdad del texto, la intención. Esa intención muchas veces nosotros la manipulamos. Entonces llevamos ideas preconcebidas, por ejemplo, ideas teológicas. Yo soy de una religión X, y entonces yo voy pensando con mi mentalidad. Yo soy católico, voy pensando como católico, defendiendo las ideas que me han enseñado, que me han inculcado en mi religión. Yo soy evangélico, voy inculcando las ideas que me han inculcado desde niño. Testigo de Jehová, voy con las ideas teológicas las ideas preconcebidas que los testigos de Jehová me metieron. Soy unicitario, soy mormón, soy etcétera, y esas ideas preconcebidas me ciegan para encontrar lo que realmente dice el autor. La hermenéutica trata de despegarnos un poquito de las ideas teológicas que pueden hacer que yo manipule el texto. También hay ideas preconcebidas sociales. Yo tengo una cuestión social que la sociedad lo impone, o cultural, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien puede decir digámoslo así, que la mujer debe usar pelo largo o vestido largo. Eso es una idea cultural.
no es una idea bíblica, sino que es una idea, es de la cultura, ¿verdad? O ideas ideológicas, ¿verdad? Yo tengo una ideología, una idea política, digamos, muy diferente piensa tal vez un marxista, una persona de izquierda, a una persona capitalista, una persona de derecha. Entonces, las ideas preconcebidas vocacionales es diferente como un abogado va a leer el texto bíblico a como lo lee un maestro, un educador, un pedagogo, muy diferente a como lo lee un médico y así. Es decir, tenemos un montón de ideas preconcebidas que de alguna manera afectan el texto. Entonces, de aquí es que es necesario un método que tenemos que irlo afinando cada vez más, que nos ayude a acercarnos a la intención con que el autor escribió un libro. Por eso estos tres van de la mano: el curso de griego, el análisis gramatical y el curso de hermenéutica. Vamos ahora a empezar con el repaso de español, de gramática, el verbo, la clase 3. Vamos a hablar hoy de los verbos regulares, los verbos irregulares y los verbos defectivos. Hay verbos que son regulares, hay verbos que son irregulares y hay verbos que son defectivos. ¿Está bien? Esas palabrillas no es malo irselas aprendiendo. ¿A qué nos referimos con un verbo regular? Bueno, son los verbos que en su conjugación conservan el radical. El radical. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el verbo amar, digamos yo, el verbo amar, digamos, aquí está el radical. Se le va agregando solamente, digamos así, la desinencia. Amar, vea que todos conservan el radical, ¿verdad? Es una palabra que se va a repetir en todas las conjugaciones. En el verbo amar, esto es en el presente indicativo. El verbo cantar, cant, ¿lo ve? Cant, en todos viene can. Esos verbos podemos decir que son regulares. Pero pensar, ve ya la diferencia entre el infinitivo y el presente. Ya este verbo no es regular. Entonces, regulares son los que tienen la misma raíz, conservan el radical y emplean las desinencias correspondientes en todos los tiempos y en todas las personas. Yo amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. Bien, el radical se obtiene en español, se obtiene quitándole al infinitivo, como amar. Recuerde que los infinitivos, cuando un verbo yo lo hago terminar en ar, ir, amar, reír, llorar, ver, eso es ar, ir. En español son los verbos terminados en ar, ir. Quitándole al infinitivo la terminación, ya sea ar, o ir. Aquí se le quita ar, ¿verdad? Amar, este es el radical. Amar es am, ¿verdad? Amar, amo, amé, amaste, amaría, pero se mantiene igual en todos el radical y solamente se le agrega la desinencia. Bien, ahora vamos con los verbos irregulares, porque esto es muy importante en griego. En griego también vamos a ver verbos regulares y irregulares. Los irregulares son los que en su conjugación alteran el radical, la desinencia o las dos cosas. Entonces, el radical es este, la desinencia es esta. En este caso, pensar, este es el radical, ¿verdad? Pens. Ya aquí, piens, ya alteró el radical. Esto es un verbo irregular, ¿verdad? Ya en el futuro pensamos, ahí sí se mantiene pens, pero en el tercero piens, y ahí se cambia. Entonces,
Esto es un verbo irregular. Los verbos siguientes son irregulares. Podemos observar en ellos la alteración de la raíz original. Por ejemplo, pensar, que es el que está aquí, ¿verdad? Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, pensaron. Vamos ahora con los verbos defectivos. Hay un tercer tipo de verbos. ¿Qué son los defectivos? Son los que no se usan en todos los modos, ¿verdad? Tiempos ni personas de que consta un paradigma de conjugación. Entonces un verbo puede ser usado en un tiempo, pero no puede ser en otro tiempo. Puede ser usado en una voz, pero no puede ser usado en otra voz. En algunos de estos verbos, el mismo significado impide el uso de algunas de sus formas. Por ejemplo, podemos observar, no es posible utilizar la primera persona del verbo acontecer, ni del verbo llover. Entonces yo pongo ahí acontecer. Yo acontezco, tú aconteces, él acontece. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que él acontece? Ni del verbo llover. Yo lluevo, tú llueves, él llueve. No se puede usar en el presente este verbo. Entonces se habla de que es un verbo defectivo. En otros casos, la estructura del verbo no permite la formación de ciertos tiempos porque chocaría el oído. Abolir. Yo abolo, tú aboles. Digamos, el verbo sí se aplica porque yo puedo abolir algo. Entonces, ese verbo no se puede usar en presente. Porque es cacofónico, choca al oído. Entonces esos son los verbos defectivos. ¿Estamos claritos? Vamos a pasar a la otra parte y estamos ahora con los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares, muy importante porque de ahí, de lo que dijimos anteriormente, los verbos defectivos, entonces es necesario los verbos auxiliares para darle sentido a una frase. Los verbos auxiliares son aquellos que encontramos fusionados con una forma verbal no personal. Es decir, recuerden que una forma verbal no personal es que no tiene persona. No tiene primera persona, segunda, tercera. ¿Y quiénes son? Bueno, pueden ser los infinitivos. Dice, y que no obstante estar conjugados, no tienen significación propia. Por ejemplo, ha venido, ¿verdad? Ha venido. Él ha venido. Viene llegando, ¿verdad? Que es un gerundio. Tengo que salir, el infinitivo. Debo saber, el verbo con infinitivo. Entonces, estos son verbos auxiliares. Ha venido, viene llegando. Tengo que salir, debo saber. Sin embargo, los verbos auxiliares propiamente dichos son ser y haber. Ser y haber. Propiamente son estos, ser y haber. ¿Verdad? Haber, ¿verdad? Y ser, dice. Haber es el verbo más empleado como auxiliar, ya que sirve para formar todos los tiempos compuestos de todos los demás verbos. Habrán visto, han ido, hayan negado. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que son verbos auxiliares. Es importante recordar que este verbo se usa en forma independiente como verbo impersonal y que en tal caso no debemos usarlo en plural, aunque mencionemos a la par suya sustantivos en plural. Ejemplo, habrá clases, hubo fiestas, no había lugares. Eso es importante. Ahora hablemos un poquitito del adverbio. Hablemos un poquitito del adverbio. El adverbio es... recordemos que en la oración es una categoría que es invariable, es decir, se mantiene igual. Entonces es una parte invariable de la oración, ¿verdad? Hay 5 categorías que son invariables. El adverbio es una de ellas. Modifica el verbo, modifica el adjetivo o puede modificar a otro adverbio. ¿Saben? No a sustantivos. Precisamente esa cualidad de ser invariable es la que capacita al adverbio para modificar distintos elementos gramaticales. Es decir, para modificar otras categorías gramaticales, ya que no necesita ajustarse a leyes de concordancia, por ejemplo, de personas,
de primera, segunda, tercera, género, casos o funciones, sino que se mantiene igual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí veamos esto. Muy bueno, ¿ve? Muy buenos. Este adverbio se mantiene igual, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, bueno es género masculino, ¿verdad? Número singular, bueno, en género masculino. También, muy buena, género femenino. Y muy se mantiene, muy bueno, muy buena, en los géneros. En el número, muy bueno, muy buenos. ¿Ve? Pero se mantiene igual, ¿lo ve? Es invariable, es invariable. Estoy bien, estamos bien. Aquí, bien se mantiene invariable. No importa si está en singular o en plural, ¿verdad? En este caso, el verbo. Aquí es verbo y aquí es adjetivo. Bueno, ya muchos lo irán conociendo mejor. Las funciones del adverbio. Bueno, modifica o determina el verbo, ¿verdad? Esta modificación es circunstancial. Nos indica circunstancias en que se realiza la acción verbal, ¿verdad? Por ejemplo, come mucho. Come mucho. El verbo comer. Hay una determinación, está diciendo que ese comer es demasiado. ¿Ve? Come mucho. Ahora, viste bien. ¿Ve? Determina al verbo vestir. ¿Cómo viste? Bien. O viste mal. Habla despacio. Despacio es otro adverbio. Habla despacio, habla rápido. Viene a prisa. Es otro adverbio, a prisa. ¿Cómo viene? ¿A prisa o viene lento? Etcétera. Entonces ahí modifica o determina al verbo. También la significación del adjetivo, ¿verdad? Camisa muy sucia. El adjetivo sucia, camisa sucia. Pero aquí al adjetivo le pone que no es solo sucia, está muy sucia. Es decir, está modificando al adjetivo sucia. No solo está diciendo que la camisa está sucia, sino que está demasiado sucia. También puede modificar a otro adverbio. Habla muy despacio. El adverbio despacio, habla despacio, le podemos modificar con otro adverbio. Habla muy despacio. Ya hay dos adverbios. Muy despacio. Entonces, son tres elementos, tres categorías que modifica en la oración. Modifica el verbo, modifica un sustantivo y modifica a otro adverbio. Clasificación, los adverbios, hay 8 tipos de adverbios. Hay adverbios de tiempo. Y vean ustedes la cantidad de términos que hay. Entonces, ya, hoy, antes, ayer, anteayer, mañana, etc. Hay de lugar, aquí, allá. Hay de modo, como, adrede, quedo, quedito, fuerte, etc. Hay adverbios de cantidad, más, menos, mucho, son adverbios. Hay de orden, primeramente, primero, últimamente, sucesivamente. Hay adverbios de afirmación, sí, cierto, ciertamente. Hay de negación, no, nunca, jamás, etc. Esos son adverbios de negación. Hay adverbios de duda, acaso, quizá, quizás, tal vez. Esta cantidad de adverbios, bueno, usted las encuentra en cualquier parte, en cualquier gramática, pero son bastante amplios. Adverbios en mente. Yo uso mucho los adverbios en mente en griego. De la mayoría de los adjetivos de una sola terminación, ágil, por ejemplo, prudente, que son como adjetivos, son adjetivos. El hombre es ágil. Si son este tipo, se les puede agregar mente y ya se convierten en adverbios. Entonces, ágilmente, prudentemente. Es la forma femenina de dos terminaciones. Raramente, amargamente. Podemos formar adverbios ágilmente, prudentemente, raramente, amargamente.
Obsérvese que si el adverbio tiene tilde, por ejemplo, ve aquí ágilmente, ¿verdad? Ágilmente se mantiene ahí mismo. Esa tilde debe mantenerse en el adverbio. Si el adjetivo tiene tilde, esa tilde debe mantenerse en el adverbio. Es necesario recordar que si se escriben seguidos dos o más adverbios terminados en mente, se suprime el sufijo de ellos para que no suene tan feo. Usted no dice, bueno, aquí está un ejemplo. Discutamos serenamente, inteligentemente, amigablemente. Eso suena muy feo. Nada más se los quitamos a estos dos. Discutamos serena, inteligente y amigablemente. Solo se le agrega al final, se sabe que en todos está en mente. Para no poner tres adverbios seguidos que suene como cacofónico. El caso, ahora veamos, entremos al caso y las preposiciones. Pongan atención porque en griego, igual que en latín, se dan los casos, en español ya están suprimidos. El caso es un accidente o cambio que sufren las palabras de algunos idiomas para indicar su oficio dentro de la oración. Ahorita se lo vamos a explicar con ejemplos y lo va a entender mejor. Por ejemplo, en latín, lengua de la cual procede el español, habían 6 casos. Veamos el paradigma del sustantivo rex, ¿verdad? Rey. Entonces vienen 6 casos. Viene nominativo en latín y en español, ¿verdad? En nominativo sería el rey. Nada más rex es el rey. Y esto viene a ser la función dentro de la oración es de sujeto. Por eso el nominativo generalmente es el sujeto de la oración. Luego tenemos muy parecido el vocativo, igual que el griego, es muy parecido. Y igual, oh rey, es algo, una súplica, una invocación. El vocativo, como invocar. Luego viene el acusativo, ¿verdad? Que es al rey, más o menos. Que es el complemento directo, lo logramos con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace el sujeto en esa oración? Luego el dativo, ¿verdad? Que es, en este caso, es complemento indirecto para el rey, pero también pueden haber otras funciones dentro del español. Está el ablativo con el rey, que es de complemento circunstancial, y el genitivo, que es un modificador del rey. Como puede observar, el español ha sustituido la variación morfológica del latín con el empleo de preposiciones. Entonces, el latín solo usa una palabra, ¿lo ve? Nosotros utilizamos preposiciones. Al rey, ¿ve? Para el rey, usamos una preposición. Con el rey. Esta preposición que nosotros usamos en español es la que ha sustituido ha sustituido los casos, sobre todo las terminaciones o desinencias que se usaban en griego y en latín. Las preposiciones son 19. En español hay 19 preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las 19 preposiciones que hay en español y que utilizamos en todas nuestras palabras como preposiciones. Nominativo, veamos un casito del nominativo. Como puede observarse, el español ha sustituido la variación morfológica, es decir, la forma de latín con el empleo de preposiciones, especialmente en los últimos 4 casos, ya que nominativo y vocativo no usan preposiciones, ¿verdad? Usted puede ver, nominativo y vocativo no usan preposiciones, pero el resto sí usan preposiciones. Ajá. Ejemplos: Hortensia estudia para triunfar. Estudia Hortensia para que triunfes en la vida. No importa el orden, el nominativo es el sujeto. Le preguntamos: ¿quién estudia? Hortensia es el sujeto. Estudia Hortensia para que triunfe en la vida. Y aquí está el verbo: ¿quién estudia? Hortensia. Este siempre va a ser el nominativo o el sujeto de la oración.
En el primer caso, Hortensia está en nominativo. En el segundo caso, está en vocativo. Sí, 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 uno tiene que estudia Hortensia. Si se le dice en forma, digámoslo así, más emotiva, ¿verdad? El acusativo, veamos el acusativo. El acusativo español usa la preposición a cuando se trata de personas o cosa personificada, pero si el complemento directo es otra cosa, no usa preposición. Hortensia ama a Gerardo, y aquí Hortensia ama la música romántica. El primer caso es acusativo, estamos hablando de a Gerardo con la preposición a, ¿verdad? El segundo caso es acusativo también, pero sin la preposición a, ya no se usa. El dativo y el ablativo, ¿verdad? Este se usa en latín y también en griego. Cuando se mencionan los 8 casos, nosotros usamos solo 5. El dativo y el ablativo, cuando están representados por sustantivos, siempre llevan preposición. Luis compró chicles para su novia. Para, esa es la preposición. Luis compró chicles en Heredia. Eso es una preposición, ¿verdad? Locativa, en Heredia. En el primer caso, chicle es complemento directo, ¿verdad? Es el complemento directo. ¿Qué compró Luis? Chicles. Y para su novia es dativo, es el complemento indirecto. El segundo caso, chicles, es complemento directo, ¿verdad? Igual, complemento directo. Y en Heredia es ablativo, complemento circunstancial. ¿Dónde estudia Luis? ¿Verdad? El genitivo corresponde a la función modificadora que estudiamos en el sustantivo, ¿verdad? Es una función modificadora, lo vimos acá. Vamos a ver dónde lo vimos. Lo vimos más atrás. Aquí está la función modificadora. Bueno, está más atrás. Genitivo, aquí está. Funciona como modificador. Que hemos estudiado entonces dice: Alicia compró un juguete de madera, ¿verdad? Eso es una función modificadora. Alicia visitó la casa de su abuelo. De madera y de su abuelo está en caso genitivo, ¿verdad? Es una función modificadora. Aunque la preposición tiene la función de unir el elemento inicial con el elemento terminal, realmente la unión se realiza con este último, llamado término. Se liga a él tan estrechamente que forman no solo una unidad sintáctica, sino también fonética. Gracias a esta unidad fonética, casi todas las preposiciones se han convertido en proclíticas de su término. Por ello resultaron mucho más contracciones que existieron en la antigüedad y que aún encontramos en las obras de los clásicos españoles: desta, dela, del, etc. Hoy solamente existen las contracciones en español al y del, de las preposiciones a y de, con el artículo el. Pero en el habla descuidada oímos a veces voy para abajo, viene hasta el tope, etc. Pero las únicas que son ahorita que existen aprobadas es al y del. A el hombre, en lugar de a el hombre decimos al hombre, ¿verdad? De el hombre, del hombre. Hasta nos atrevemos a creer que muchos influyen esta proclisis en el debilitamiento de la preposición cuando el hablante pronuncia de oro, de abajo, de amigo, por de oro, de abajo y de amigo. Ese es el habla del pueblo. Vamos ahora a las conjunciones. La conjunción es una parte invariable de la oración, ¿verdad? Es una categoría gramatical de la oración que es invariable. Es una de las 9 partes de la oración. Su función específica es unir oraciones, conjunción, ¿verdad? Unir oraciones. La encontramos con frecuencia uniendo elementos de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, veamos conjunciones uniendo sustantivos: sangre y arena, ¿verdad? Cara
o cruz. Aquí está la conjunción o, ¿verdad? Está uniendo dos sustantivos, tanto el sustantivo sangre como arena, aquí cara como cruz. Veamos uniendo adjetivos: blanco y negro, fuerte y hermoso. Entonces también ahí funcionan las conjunciones que unen pronombres tú y yo, él y yo. En verbos va y viene, ve y oye. También adverbios ahora o nunca. ¿Ve? La conjunción U sirve para sustituir la O cuando la palabra que sigue comienza con o con HO, ¿verdad? Que es ladrón u honrado. El sonido O. La conjunción E sirve para sustituir la Y, ¿verdad? Cuando la palabra siguiente empieza con I, porque este tiene sonido I. O con HI, que suena I, excepto si esta forma un diptongo. Agua y hielo, ¿verdad? Ahí hay un diptongo. La conjunción sino no debe confundirse con sino, ni pronunciarse con acento agudo sino. Debe decirse sino, sin acento. Ese no es Juan, sino Pedro, ¿verdad? Es una conjunción. No iré si no recibo invitación. Aquí la diferencia de la conjunción sino, ¿verdad? Y la conjunción sino. Bien, vamos con esto, lo pueden repasar. Esto es sencillamente mucho repaso de lo que ya conocemos. La mayor parte de las conjunciones son simples, pero también hay unas compuestas, llamadas modos conjuntivos, ¿verdad? Entonces hay conjunciones compuestas. Veamos algunas. La disyuntiva o, u, bien sea. Las disyuntivas dan la idea de excluir un concepto de otro. Cara o cruz. La conjunción o, sin embargo, a veces tiene una función más bien aclarativa. El protagonista o personaje principal, entonces ahí tenemos ese caso. Existen las copulativas, las disyuntivas, ¿verdad? En este caso pues viene una función más aclarativa en la disyuntiva. En la copulativa y ni que, ¿verdad? Esas son las copulativas, indican unión, la suma de conceptos, papel y lápiz. Ni pica leña ni presta el hacha, ¿verdad? Esas son copulativas. La adversativa, las conjunciones adversativas, sino, pero, más, sin embargo, aunque, no obstante. Las adversativas expresan oposición. No es azul, sino rojo. Entonces son conjunciones también adversativas. Vamos con las causales, porque pues puesto que ya que las causales indican la causa de lo expresado en la oración principal. Ejemplo, no va porque no tiene dinero. ¿Ves? Está diciendo la causa de por qué no va a ir, porque no tiene dinero. También existen las conjunciones consecutivas, la conjunción luego, con que, por tanto, por consiguiente, así que las consecutivas indican que un concepto continúa del anterior. Pienso, luego existo. Es decir, si yo pienso, entonces existo. La frase de Descartes. Las condicionales, sí, con, tal que, siempre que. Las condicionales sirven para unir oraciones indicando que la primera se cumple si se realiza la segunda. Iré si me acompaña, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las condicionales. Las interjecciones. Ahora vamos con interjecciones, ¿verdad? Ya vimos las conjunciones. Ahora vamos a ver las interjecciones, que es la novena categoría que vamos a ver aquí. La interjección expresan sentimientos, actitudes, emociones del hablante. Se utilizan para atraer la atención del oyente, del otro. Se escribe generalmente entre signos de exclamación. Algunas forman oraciones independientes. Ejemplo, ajá, te atrapé con las manos en la masa. Esa expresión es una interjección. Hola, ¿cómo te fue?
Existen muchas interjecciones, su significado depende del contexto en el que aparecen. Sin embargo, las más comunes son las siguientes. Aquí vienen estas, viene es una comprensión de lo expresado, pena, admiración, sorpresa. Sí, es cierto. Ajá, es otra. Consentimiento, aprobación. Ajá, ya llegó. Ay, de dolor. Ay, algo me picó. Desdén, incredulidad, ¿verdad? Rechazo. Eso no va a pasar. La interjección hola, saludo. Hola, Adriana. La interjección uy, que es de extrañeza, de dolor o de asombro. Uy, qué elegantes. La ojalá, deseo que suceda algo. Ojalá me den permiso. Uf, ¿verdad? Cansancio o repugnancia. Uf, qué olor. Entonces, esos son interjecciones. Un repaso, ahora sí. Vamos a entrar, hasta aquí vimos un repaso general. Vamos a entrar, esto lo comparte José Antonio Septién en su libro El griego bíblico, un libro muy famoso, muy bueno, que debe estar en todas nuestras bibliotecas y por lo tanto lo recomiendo, ¿verdad? Recomiendo que no falte este libro en nuestras bibliotecas. Muy bueno, muy bueno. Sinceramente, si usted lo va analizando, aquí vamos a ir viendo algunos conceptos de Septién para que usted lo compre. Nosotros estamos explicando muchas partes del libro y para ayudarle a irlo llevando fácilmente, como estamos haciendo con el libro también de Guillermo Davis, ¿verdad? Lo que sí les pedimos es que compremos el libro. Bien, primero veamos qué es la sintaxis. Oímos mucho la palabra sintaxis. La palabra sintaxis es una parte importante de la gramática que se dedica a estudiar la oración. Estudia la oración, ¿verdad? Un conjunto de palabras con sentido completo. Entonces, generalmente en griego también hacemos la sintaxis, estudiamos la oración griega. La sintaxis investiga las reglas que rigen la manera en que se combinan, se relacionan los elementos, digamos, todas las categorías de una oración. Las 9 categorías, en el caso de español, para formar oraciones y expresar conceptos. Entonces, la sintaxis se va a encargar de esas 9 partes, esas 9 categorías gramaticales, que son los artículos, el sustantivo, el adjetivo, el verbo junto con el participio, los adverbios, las conjunciones, las interjecciones, etc. ¿Qué es la oración? Bueno, vamos a esto, ya lo vimos, pero ya vamos a hacer un repasito. La sintaxis atiende a las palabras no como elementos aislados. No toma cada palabra aislada, sino la ve en su contexto, sino como conjuntos que al estar bien conectados y dispuestos expresan mensajes, conceptos cabales y concretos. De ahí que nosotros tenemos que encontrar la intención, es decir, expresan la intención del que está escribiendo, ¿verdad? Entonces la sintaxis expresa de alguna manera el mensaje que está ahí, ¿verdad? Los conceptos. A estos conjuntos llamamos oraciones. Con la oración decimos algo de alguien o de algo. Esgin enseña griego, es una oración. Y estamos diciendo algo de Esgin. Expresamos dudas. No creo que hoy vaya a llover. Deseo aprender griego. Interrogamos, ¿dónde estabas anoche? Afirmamos, anoche estaba en la iglesia. Negamos, yo no lo conozco. Exclamamos, qué día más hermoso. Esas son oraciones. Damos órdenes, ve y recoge el césped, etc. La oración es la unidad fundamental de la gramática. Es la unidad fundamental. Sin duda, la palabra por sí misma tiene un significado completo, pero no expresa nada si no se combina con otras palabras. Yo nada más digo, grande, ¿qué? Es decir, por sí sola la palabra no dice mucho. El número de palabras que contiene una oración es variable.
así como la relación que éstas mantienen entre sí, por lo que podemos definir la oración como el conjunto, bueno, como la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido en sí misma. Puede ser una palabra, un verbo, ¿verdad? Lloro, yo lloro, está diciendo que yo lloro. Eso es una oración, solo la palabra lloro. Pasamos de página. La estructura de la oración, se supone que vamos entendiendo la estructura de la oración. Para que las palabras tengan sentido, la oración se ordena en dos partes: el sujeto y el predicado. Esa es la primera parte que usted va a aprender de la oración. Elgin enseña griego. Ambos elementos deben estar presentes para que haya coherencia y tenga sentido lo que decimos o escribimos. Tanto el sujeto como el predicado. Elgin enseña griego. Elgin enseña griego koiné. Elgin es el sujeto, ¿verdad? ¿Qué enseña Elgin? Enseña griego koiné. Ese es el predicado. Entonces, para tenerlo en cuenta. Vamos a dar muchos ejemplos ahorita aquí, pero eso es para ir viéndolo con lo que vamos hablando. Veamos ahora el sujeto y el predicado en la oración. El sujeto es aquello, persona, animal o cosa de lo cual se dice algo. Siempre usted, para saber cuál es el sujeto de una oración, usted pregunta ¿quién realiza la acción verbal? ¿Quiénes realizan la acción verbal? Por ejemplo, ve aquí, Pedro tiene una finca. ¿Quién tiene una finca? Pedro. Pedro es el sujeto de la oración. La finca de Pedro produce café. ¿Qué produce la finca de Pedro? Café. ¿Verdad? ¿Quién tiene una finca? Pedro. ¿Verdad? ¿Quién produce café? La finca. El predicado es todo lo que se dice o predica del sujeto. Entonces es lo contrario. Se pregunta qué acciones realiza el sujeto. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Y entonces preguntamos, ¿quién resucitó? Bueno, Jesús es el sujeto. ¿Qué acción o acciones realiza Jesús? ¿Verdad? Entonces resucitó de los muertos al tercer día. Ese es el predicado. Vamos con dos tipos de oración: la oración unimembre y la oración bimembre. Viendo la oración desde una perspectiva muy general, podemos decir que hay dos clases de oraciones: la unimembre y la bimembre. La unimembre es la que puede partirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, un relámpago, fiebre, los 12, cielito lindo, ¿verdad? No puede partirse en sujeto y predicado, porque puede ser un relámpago, fiebre, los 12. La bimembre es la que puede descomponerse en sujeto y predicado. Jesús resucitó, Jesús es sujeto, resucitado es predicado. El sujeto, núcleo del sujeto. Vamos a hablar del sujeto. El núcleo, ¿verdad?, que vamos a representarlo con la N, es el elemento básico en torno al cual se organizan los demás elementos del sujeto. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. La higuera del camino no produjo frutos. Aquí el sustantivo higuera. Aquí nosotros lo usamos en el segundo como en lugar de la higuera. Podemos cambiarle. Podemos decir, bueno, aquí viene el pronombre nosotros. Nosotros iremos primero. En ambos casos, higuera y nosotros es sujeto de la oración. Núcleo del sujeto, sujeto de la oración. Sujeto simple, hay sujeto simple y hay sujeto compuesto. Independientemente del número de palabras que integran el sujeto, siempre tiene un núcleo. En algunos casos tiene más de uno. Veamos el sujeto simple, es el que está integrado por un solo núcleo. El Génesis forma parte del Pentateuco. Hay un núcleo que el Génesis, sujeto, forma parte del Pentateuco predicado. Pero hay también un sujeto compuesto, es el que está integrado por dos o más núcleos. El Génesis, el Éxodo y el Deuteronomio forman parte del Pentateuco. Vemos ahí tres. Cualquier palabra que en un momento dado tome el lugar del núcleo del sujeto funcionará como sustantivo. Y aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, los mansos heredarán la tierra.
¿verdad? Los mansos. Mansos, los mansos, y aquí mansos es un adjetivo. En este caso, los mansos es un adjetivo, pero es el sujeto de la oración. Yo siempre he dicho que cuando decimos los mansos nos estamos refiriendo a alguien que está tácitamente, porque ese mansos se refiere a los hombres mansos, ¿verdad? Los feligreses mansos, pero siempre está haciendo referencia a un sustantivo que aparece tácitamente, pero nosotros mansos lo tenemos que decir de alguien, los perros mansos, pero de alguien estamos hablando de que son mansos. Entonces, en este caso, obviamente los hombres, porque dice heredarán la tierra. Entonces, los mansos es un adjetivo, pero en este caso actúa como sustantivo. Entonces, actúa como sustantivo, ¿verdad? Pero hace referencia a un sustantivo tácito que está por ahí. Veámoslo aquí como pronombre. El yo forma parte del ser interior. Ese yo es un pronombre, ¿verdad? Y aquí se usa como sustantivo. El aquí y el ahora, ¿verdad? Aquí y ahora son adverbios. Y se emplean como sustantivos. El orar establece una comunicación con Dios. Orar es un verbo. El orar, estamos hablando del orar. Entonces aquí dice el autor que funciona como sustantivo. Las palabras mansos, yo, aquí y ahora y orar funcionan como sustantivos, constituyen el núcleo del sujeto y de sus respectivas oraciones. Pasamos a el sujeto explícito y sujeto tácito. Sujeto explícito y sujeto tácito. El sujeto explícito, en las oraciones que hemos visto hasta ahora, se ha hecho evidente y necesaria la presencia del sujeto. De otro modo, no podríamos saber de quién se está diciendo lo que cada oración afirma. Por lo general, el español y el griego añaden el sujeto cuando el texto no proporciona la información necesaria para identificarlo. El sujeto que aparece escrito se llama explícito. Por ejemplo, Jesús resucitó de los muertos. Ahí está explícito, pues ahí está Jesús. El Génesis forma parte del Pentateuco. Entonces es cuando el sujeto está ahí. Pero el tácito, en algunas oraciones el sujeto se omite para evitar una repetición superflua en el español, ¿verdad? No se menciona porque no es necesario, pero se entiende. El apóstol Pablo apareció en el Areópago. De repente comenzó. ¿Quién comenzó? Entonces aquí está Pablo, ¿verdad? Pablo omitido en esta segunda oración. De repente comenzó a hablar. ¿Quién comenzó a hablar? Pablo. En la primera oración el sujeto es Pablo, pero en la segunda el sujeto está omitido para evitar la repetición. Pero es evidente que el sujeto de la segunda es el mismo de la primera. Pablo, es así que hablamos de un sujeto tácito. Tácito porque no está escrito. Verbo personal y verbo impersonal, ¿verdad? Verbo personal o finito. El sujeto, vean, esto de la gramática apenas se están estudiando muchas cosas, al menos a nivel del griego koiné, y poco a poco se van descubriendo muchas cosas que nos ayudan a hacer la exégesis. El verbo personal o finito, el sujeto tácito puede reconocerse a través del verbo personal o finito. El verbo personal o finito es el que contiene en sí mismo número y persona y lleva consigo una relación entre dos conceptos explícitos, sujeto y predicado. Por lo que podemos decir que el verbo personal por sí mismo forma una oración. Por ejemplo, las formas verbales hablo, yo hablo. Hablo, yo no tengo que escribir yo, evidentemente yo hablo, yo es el sujeto y hablo es el predicado. Saliste, ¿quién salió? Tú saliste, tú es el sujeto, es tácito porque no aparece, saliste. Cantó, ella o él cantó, ¿verdad? Él o ella es el sujeto, cantó es el predicado, es el verbo. Hemos orado, ¿verdad? ¿Quiénes hemos orado? Nosotros. Nosotros sería el sujeto, hemos orado el predicado.
Hablabais. ¿Quién? Vosotros hablabais. Habrán salido. Ellos habrán salido. Eso corresponde, aquí vienen todos los sujetos que acabo de mencionar, ¿verdad? Pueden ser ampliadas por medio de otras palabras. Entonces aquí viene el predicado: hablo, saliste, cantó, hemos orado, habrían salido. Y aquí está el sujeto de estos verbos que pueden usar solitos y evidentemente el sujeto puede estar en forma tácita, que no aparece. Verbo personal impersonal, no tiene una referencia personal ni es capaz de producir un sujeto. No constituye una oración por sí sola. El verbo personal y el impersonal. Creer, usted lo pone creer, el verbo impersonal, que es infinito, creer. Eso no es oración, es lo que dice el autor. El gerundio creyendo, tampoco. ¿Qué? Yo creyendo, pues no tienen primera, segunda, tercera persona. El participio creído tampoco tienen. Entonces el infinitivo, el gerundio y el participio en español no constituyen oraciones por sí solas. Mientras que el verbo personal, es decir, el que tiene persona o finito, ¿verdad? Eso sí constituye una oración por sí misma. Bien, las personas gramaticales, vamos a ver, sí, las personas gramaticales las vamos a ver porque es necesario cerrar con esto. Las personas gramaticales del verbo, que indica si el sujeto es quien habla, con quién se habla o de quién se habla. Son tres las personas gramaticales posibles, en singular y en plural. La primera persona, yo, ¿verdad? Las usamos con los verbos yo amo, tú amas, él o ella ama. Las plurales, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. ¿Ve? Y eso lo usamos con los verbos generalmente. También existe mi, me, conmigo, ¿verdad? Ti, te, contigo, ustedes, sí, se, contigo. Aquí viene primera, segunda y tercera. Plural, nosotros o nos, ¿verdad? Nos casamos. Ustedes, vos, en la tercera, ellos, ellas, los, las, les, ¿verdad? Que también es. La oración unimembre no tiene sujeto explícito ni tácito, solo tiene predicado. La unimembre. Pronto amanecerá, ¿verdad? Tiene predicado. Y yo creo que ahí vamos a terminar esta clase, dejando para la otra el repaso de gramática española y de este libro de José Antonio Septién, que son bases para entrar a la gramática griega. Yo espero que usted le repase, ¿verdad? Hay muchas cosas que se nos han olvidado de la gramática y que tenemos que estar repasando constantemente, porque lo que no se repasa se olvida. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Espero que en esta semana esté repasando bastante estas lecciones. Imprímalas y saquémosle el provecho a este conocimiento antes de entrar a la gramática española. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Nos vemos en el otro programa.